Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a seguir con la desviación estándar como la última de las medidas de variabilidad que debíamos explorar como una introducción a la ciencia de datos, a los elementos previos para empezar a aprender ciencia de datos. Entonces, la desviación estándar, la definición formal, bueno, pues verbalmente la podemos entender como la raíz cuadrada del error cuadrático promedio respecto a la medida muestral. Es decir, copiada en LaTeX nos quedaría delimitado entre signos de dólar, dobles signos de dólar para que la fórmula nos quede centrada, que S, la desviación estándar, como la vamos a simbolizar, es la raíz cuadrada slash SQRT para raíces. ¿La raíz cuadrada de quién? De una fracción, que como tenemos frac, entonces eso es con backslash frac, un par de llaves para el numerador, un par de llaves para el denominador, y en el numerador vamos a colocar la suma con el upper backslash sum de todos los errores cuadráticos, es decir, aquí ponemos el error cuadrático de que se obtiene al restar a x sub i, que lo ponemos con llaves, x sub i menos x barra, o sea que le pones menos backslash bar menos la media, es decir que los errores se hallan en los errores con respecto a la media, o la desviación con respecto a la media se halla restando el valor o el dato de la media, y luego elevar al cuadrado para tener el error cuadrático y luego dividir por n, y así obtenemos nuestra desviación estándar. Miren que en definitiva ella es la raíz de la varianza, es la raíz de la varianza. Y ahora, para calcular la desviación estándar como una función personalizada de Python, miren que nosotros escribimos la sentencia def, le ponemos desviación estándar y le pongámosle aquí calcular, guión bajo, calcular desviación estándar, y bueno, recuerde que terminamos en dos puntos y entre paréntesis van los argumentos de lo que entra. ¿Qué le entra para calcular la desviación estándar? Pues entran unos datos que queremos que sean, que recomendamos que sea a través de un arreglo, un NB array. Ojalá sean mejor como array de NumPy, aunque pueden ser también listas y tuplas los datos. También hemos visto según la práctica de ayer que es bueno antes importar a NumPy como NP, como es usual, gracias a que veíamos, gracias a uno de los jóvenes investigadores, a Jainer, de que es muy bueno calcular la varianza y la desviación estándar con la librería NumPy, nos funciona muy bien. Entonces ahora aquí le damos enter, él se posiciona 4 espacios después de la sentencia def, este espacio que él deja acá, para empezar el código que hace parte de la función que transforma los datos en la desviación estándar. Entonces entran los datos y sale, le decimos return, y sale la desviación estándar, que la podemos llamar std o desviación estándar, es lo que sale. Entonces, y ahora lo volvemos a dar aquí enter para que acá copiemos el cuerpo de los datos. Entonces ya sí especificamos qué entra a la función y qué va a salir. Entra los datos, sale la desviación estándar. Pero cómo se procesan los datos para llegar allá, todo eso por la definición de la media, perdón, de la desviación estándar. Pues que primero calculamos la media, para luego calcular las desviaciones con respecto a la media. Entonces calculamos la media como con np.mins, la función que me calcula la media de NumPy a esos datos, y luego que tenga la media empiezo a calcular todas las desviaciones. Entonces las desviaciones con respecto a la media, pues eso se hace tomando cada uno de los datos y lo resta de la media. Listo, entonces ya con eso obtenemos las desviaciones. Luego los cuadrados de las desviaciones,
y le damos el igual, y esos cuadrados de las desviaciones pues va a ser coger las desviaciones, él lo completa con el tabulador, desviaciones, y los elevas al cuadrado. En Python elevar al cuadrado es con doble asterisco y después un 2. Al elevar el cuadrado ya tiene los cuadrados de las desviaciones, luego necesitamos sumar todos esos cuadrados de las desviaciones, entonces suma cuadrados de las desviaciones, y eso se calcula con np.sum, la función de NumPy que suma los elementos de un vector. ¿Y a quién va a sumar? A todos los cuadrados de las desviaciones. Aquí nos lo pone el cuadrados de las desviaciones, lo completa con el tabulador, y ya cuando tengamos la suma podemos calcular ahora sí la desviación estándar. Desviación estándar, bueno, el nombre de la variable lo ponemos sin tildes y sin dejar espacios, estándar. Desviación estándar, como cogiendo esa suma y dividiéndola por la longitud de los datos, por len aplicado a los datos. La función len, recuerden que es la que nos calcula el tamaño de los datos, cuántos datos hay. Y así ya calculamos la desviación estándar, corremos la línea, nos dice que no hay ningún problema en la construcción de la función, y ahora la llamamos a la función calcular la desviación estándar y la evaluamos en unos datos. Bueno, pongámosle unos datos a través de un nbarray, pongámosle acá unos datos previamente definidos, unos datos con np.array, y ponemos unos datos. Vamos a poner unos datos en los que vamos a responder a una de las preguntas de la estudiante Daniela, y es que ella decía, hombre, ¿y por qué les gustará tanto como que sean los datos a través de un array, siendo que es más simple una lista de Python? Entonces vamos a poner una matriz de orden 3×2, entonces aquí me quedaría, delimitamos para matriz, luego le ponemos un corchete para la primera fila, un corchete para la segunda, y vamos a ponerlo de 3 columnas, 2 filas. 3 columnas, 2 filas, y entonces en cada una de las columnas vamos a poner que la variación sea 0 en ellas. Entonces vamos a poner los números 1, 2 y 3, y en la segunda fila también al 1, al 2 y al 3. Entonces por columnas lo que vas a observar es, vamos a poner esos datos, te los voy a mostrar, estos datos, cómo nos los imprime, y vemos de que nos generó una matriz de 2 por 3 columnas, en donde cada columna, los elementos de las columnas se repiten. En la primera columna está el 1 y el 1, en la segunda columna está el 2, y en la tercera columna está solo el 3. Entonces por columnas la variabilidad de los datos es de 0. Entonces vamos a ver que la desviación estándar nos da 0 cuando calculamos a través de columnas. Entonces calculamos desviación estándar, le ponemos, bueno, en esta función personalizada le tenemos que decir, bueno, aquí le quiere calcular la desviación estándar, entonces le dice, bueno, pues de los datos, entre corchetes, la primera columna. Entonces la primera columna, ¿cómo se le dice? 2 puntos, todos los coma, 0, porque la primera columna en Python se denota con el 0. Entonces el segundo índice habla de las columnas y el primero dice de las filas. Se le pone 2 puntos para decir, es que tomamos todas las filas de la primera columna. Tomamos todas las filas de la primera columna. Y así le calcula la desviación estándar. Y mire que nos da 0. ¿Por qué? Porque claro, es que a lo largo de esa primera columna no hay variabilidad, los datos son iguales. Mientras que si lo cambiamos los datos a que sea no 1 sino 2, entonces miren que ya ahora sí hay variabilidad en la primera columna, y cuando le pido que lo calcule, me calcula que la desviación estándar es de 0.25, de 0.25. Bueno, pero de 0.25 no, porque tenemos, aquí nos faltó en la definición de que después de que sumamos los cuadrados hay que sacar raíz. Entonces, y que hay que sacarle con np.sqrt, que es la función que saca raíz cuadrada, sqrt, y cierra. O sea que nos había quedado faltando de la definición de desviación estándar la raíz. Entonces ahora sí le agregamos a eso, creamos los datos
calculamos la desviación estándar y él nos da que la variabilidad a lo largo de la primera columna es de la desviación estándar es de 0.5. La varianza va a ser de 0.25. Entonces antes teníamos la varianza, ya sacamos la raíz, ya tenemos la desviación estándar. Y ahora lo vamos a calcular la desviación estándar con NumPy. Pues entonces lo que hacemos es con np.std, esta función aplicada a nuestros datos, y con el parámetro axis igual 0 para que lo calcule la desviación estándar por columnas. Y miren que él nos da la desviación estándar en la primera columna, la misma que habíamos obtenido antes, 0.5, y en las demás 0, porque recuerden que acá en esas dos columnas no hay variabilidad. Entonces así uno ve que el parámetro axis 0 le es para decirle al computador calcule desviación estándar por columnas, o le puedes decir que por filas con axis igual 1, y cuando te lo hace por filas, miren que ya solo te da dos números, una desviación estándar para la primera fila y una desviación estándar para la segunda fila. Entonces así damos respuesta también, afianzamos lo que nos decía Daniela, y agradeciendo pues al trabajo de los jóvenes investigadores de aportar tantas ideas. Esta también la idea de trabajar con NumPy para calcular la desviación estándar es propia de ellos. Agradecemos mucho su participación y los animamos y les agradecemos mucho porque con esto hemos alcanzado ya casi terminar el módulo de estadística descriptiva para ciencia de datos. Muchas gracias.